Hola, ¿qué tal? Es miércoles 4 de enero. Hoy en la primera parte vamos a tener a Monseñor Romero, creo que en dos encuentros fundamentales. El primero de ellos, propiciado por un amigo personal, el padre Walter Guerra. El padre Walter Guerra, para los que no le conocen, en mi opinión, ha sido y no sé si será el mejor párroco que tuvimos en mi pueblo, Armenia, porque trabajó magnánimamente, profundamente de la mano del pensamiento de Monseñor Romero. El padre Walter Guerra pertenece a la diócesis de Sonsonate. En aquel momento era la diócesis de Santa Ana. Él es originario de Texistepeque, nos escucha, por supuesto, allá en Los Naranjos. Por allí está en una casa de encuentros. El padre Walter tuvo, en mi opinión, el mejor trabajo organizativo de la parroquia de mi pueblo, Armenia. Lamentablemente fue implicado en el asesinato de mi primo. Él era alcalde en ese momento de mi pueblo, Armenia, Eduardo Rodríguez Guayo Flores, y acusaron que el padre Walter estaba implicado. El padre quedó sobreseído judicialmente, pero mucha gente sigue pensando que él está implicado, sigue siendo acusado de complicidad en ese asesinato que fue por parte de la guerrilla. El padre Walter le presenta a alguien, no sabemos, más adelante lo vamos a ir estudiando. A Monseñor Romero le presenta una persona que sabe de la realidad del país. Este es el primer segmento, el primer encuentro de Monseñor. El segundo es importantísimo porque vienen líderes, campesinos, que quieren que Monseñor conozca el maltrato que tienen y que están sufriendo los trabajadores de las cortas de café, los trabajadores de la corta de algodón, y Monseñor se interesa por el tema. Esos dos aspectos quiero que los contemplemos. Primero, una persona que conoce de la realidad y que el padre Walter lo lleva para que hable con Monseñor Romero. Y el segundo, un grupo de campesinos que vive precisamente esa dura y cruel realidad de 1978. Oigamos a Monseñor. Jueves 19 de octubre. Celebré la misa en el Colegio de la Divina Providencia en el sector de primaria. Es el día del fundador de las Hermanas Pasionistas, San Pablo de la Cruz, y les hablé de ese carisma, inculcándoles la sumisión a la voluntad de Dios como la mejor cruz que uno puede aceptar. Por la tarde, interesante visita proporcionada por el padre Walter Guerra con alguien que sabe muy profundamente secretos y profundidades de la situación política del país. Quedamos de seguir conversando. A continuación, visita de representantes de campesinos organizados para exponerme la situación de los trabajadores en las cortas de café, de algodón y de caña, y las mejoras que ellos solicitan al Ministerio de Trabajo para pedirme el apoyo a sus justas demandas. Les hice ver también que en justicia había que tener en cuenta las necesidades de los propietarios, y ellos están de acuerdo. Yo veo justas muchas de las demandas de los campesinos, motivo para continuar este esfuerzo de apoyo a nuestro querido pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día, 4 de enero. Estamos en los textos aún antes de la Epifanía. Todavía no hemos llegado al día de la Epifanía. Cuando lleguemos al día de la Epifanía se acabó la Navidad y comenzaremos el próximo domingo. Seguramente estaremos estudiando ya el bautismo de Jesús
y con esto comienza el tiempo ordinario. En la primera lectura de hoy vamos a vernos confrontados con esto que hemos estado estudiando de la carta de San Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Primera de Juan 3, 7 al 10 dice lo siguiente: Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay muchísimo tema en este trozo de la primera carta de San Juan. Pero como ya hemos venido explicando, la intención del escritor, ya hemos dicho, no se lo podemos atribuir que sea el apóstol Juan. Bien, es cierto que el apóstol Juan fue el último en morir de los 12. Posiblemente haya muerto allá por el año 98, o sea, ya finalizando el siglo I. Pero no le podemos atribuir que Juan fue el autor. Claro que hay influjo de Juan, sí. Cuando leemos este trozo de la primera carta de Juan 3, del 7 al 10, fácilmente podemos remitirnos al diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú oyes y sientes el viento, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Es lenguaje juánico, se le llama esto. Eso no lo trata otro evangelio. Los 3 sinópticos no son elucubradores metafísicos como lo explica esta carta de Juan y como lo explica el evangelio de Juan. Son personas, en este caso los sinópticos, que hablan de la vida diaria, no de lo metafísico. En el evangelio de Juan, Jesús se presenta como, hemos dicho ya, como el que sabe que es Dios. Y Nicodemo es un fariseo, puede ser un doctor de la ley, una persona que sabe muy bien, y va a visitar a Jesús de noche. Tiene miedo que lo vean con él. Y es prudente Nicodemo. Pero en el diálogo sale a la luz el tema del nacer de nuevo. Nicodemo hay cosas que no logra comprender. Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Porque todo el que ha nacido de Dios no peca. Y tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo es posible volver a meterme en el vientre? No se refería Jesús a eso. El germen de Dios ya está dentro de nosotros y nosotras. Por eso, alguien es hijo de Dios y alguien es hijo del diablo. Son dos realidades diferentes. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Alguien practica la justicia, es de Dios. Alguien que no practica la justicia es del diablo. Esto es el evangelio de Juan. Estas son las cartas de San Juan. Y este es el texto también, el espíritu del texto del Apocalipsis. Hay unos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Cuando estamos leyendo las cartas de San Juan, estamos cerquita de lo que aconteció para que el autor escribiera también el libro del Apocalipsis. Yo les digo que les debo 2 videos todavía, me faltan las cartas universales.
y me falta el Apocalipsis para completar el curso bíblico del Nuevo Testamento. Cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a ver que el libro, más que meter miedo, porque para eso lo utilizan muchos predicadores, más que ser un libro para meternos miedo, es un libro para darnos esperanza, porque el Imperio Romano está matando cristianos. Y los cristianos, en vez de desaparecer, se multiplican. Y esto es lo maravilloso del Apocalipsis. Es una batalla entre el Imperio Romano y un grupo de cristianos, comprometidos, firmes. Y la batalla la ganan ese puñado de cristianos. El imperio, con todo su poder, no logra destruir el cristianismo. Y hasta hoy no ha habido imperio, y primero Dios no lo habrá, que pueda destruir el cristianismo. No pueden, no hay poder sobre el cristianismo. Las cartas de San Juan precisamente están hablando de esto. Hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se conocen? Todo el que obra la justicia es de Dios. El que no trabaja por la justicia no es de Dios. Todo el que ama al prójimo es de Dios. El que no ama al prójimo no es de Dios. Radical. San Juan, en esta carta, el autor de esta carta, radical. ¿Quiere usted medirse? ¿Quiere usted saber quién es? ¿Es usted hijo del diablo o es hijo de Dios? ¿Soy yo hijo del diablo o hijo de Dios? Bueno, practico la justicia, amo al prójimo. Entonces soy hijo de Dios. No practico la justicia ni amo al prójimo, soy del diablo. Eso es radical. El Evangelio de Juan es radical en esto. Vámonos al Evangelio de hoy, porque también es San Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 42, y dice lo siguiente. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este programa tratamos de hacer un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted se da cuenta que el jefe en el Evangelio de Mateo es Pedro. Usted lee el Evangelio de Lucas y en Lucas no hay jefe. En Lucas hay una comunidad. Usted estudia a Marcos y en Marcos los 12 son unos inútiles, no entienden, no comprendieron que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Marcos. En Juan hay una transición. Yo les he dicho, releyendo también a Lucas, que se marca el tiempo viejo y se marca el tiempo nuevo. Juan tiene un grupo de discípulos. Juan señala: ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos que están con Juan, ahí hay 2,
dejan a Juan y se van con Jesús. Juan terminó su tiempo. Ahora comienza el tiempo de Jesús. Andrés es uno de los dos que siguieron a Jesús. ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Se quedaron el día y ya están convencidos que Jesús es el Cristo, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ya se dieron cuenta. Andrés le dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Quiero que noten que en Juan no fue Pedro el primero en ser llamado. Y Jesús no anduvo por ahí en Juan: Simón, deja esas redes, ven y sígueme. A Jesús en Juan lo siguen. Esto es diferente. Esto es diferente. Como Jesús en Juan ya sabe que es Dios, entonces los demás les va a tocar descubrir que Jesús es Dios. Jesús ya lo sabe. En los 3 sinópticos nadie sabe. En Marcos quedan como unos tontos inútiles, no se dieron cuenta. El centurión sí, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Mateo, Pedro es el que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. En Mateo, en Lucas, se le descubre al partir el pan en la comunidad. Pero aquí, en Juan, cada uno que se acerca como Nicodemo tiene que descubrir que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios vivo. Andrés ya lo hizo. Contagió a Simón. Note que no fue Simón el primero que se acercó a Jesús, fue primero Andrés. ¿Por qué me van a decir? ¿Por qué Andrés? Andrés es hermano de Simón, es pescador, sí, pero Andrés era discípulo de Juan. Juan tenía su escuela, se llama Esenios. Era un grupo selecto al estilo monasterio, viviendo en el desierto, alejado de la ciudad donde estaba el imperio, donde está la perdición. Ellos se apartaron de la ciudad. Ahí estaba Juan con esos discípulos. 2 de ellos, no sabemos todavía quién es el siguiente, pero uno de ellos sí es Andrés, hermano de Simón. Andrés ya se dio cuenta que Jesús es el Cordero de Dios y contagia a su hermano Pedro. Ya lo sabe Andrés y ahora Pedro va a donde Jesús. Jesús lo identifica. Tú eres Simón, hijo de Juan. En los sinópticos, Pedro es hijo de Jonás. Aquí es hijo de Juan. Tú eres Pedro, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro, quiere decir piedra, quiere decir roca. Aquí hay un cambio. Andrés siguió siendo Andrés, pero Simón se le transforma el nombre por Pedro, por Cefas. Cuando Dios le pone nombre a alguien, le cambia el nombre a alguien, es porque lo hace suyo. Cefas, mío. Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro, que significa piedra. Esto que estamos viviendo hoy en este Evangelio de Juan es la dinámica de lo nuevo. Juan termina su trabajo, instruyó a un grupo, les había dicho: va a venir el Cordero. Cuando se bautiza Jesús, dice: ese es el Cordero. Y ahora que Jesús va pasando cerca de Juan, le dice a 2 de sus discípulos: ese es el Cordero. Les he dicho que es bonito llevar una vida de referencia. No soy yo el centro. El centro es Jesús. Yo solamente soy un mensajero, como Monseñor Romero. Yo solo soy el beduino.
Yo solo soy el que señala el camino. Jesús es el centro de la historia. Cuando todos y todas señalemos a Jesús como el centro de la historia, el mundo va a cambiar. El mundo será un mundo nuevo. Bendiciones para todos y para todas.